La noticia que quebró su mundo. Isabela siempre había sido una mujer de pasos tranquilos y mirada serena, alguien que encontraba belleza en las cosas simples, el olor del café recién hecho por la mañana, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, las pequeñas conversaciones con su madre al final de la tarde. Su vida no era perfecta, pero era estable, cálida, llena de pequeños gestos que daban sentido a los días. Trabajaba en una pequeña tienda de artesanías, disfrutaba pintar en sus ratos libres y soñaba con abrir un negocio propio algún día. Su mundo, aunque humilde, estaba en paz. Sin embargo, todo comenzó a cambiar de manera silenciosa. Al principio fueron solo cansancios inexplicables, dolores leves que atribuía al estrés o a la rutina, pero con el tiempo esos malestares se intensificaron hasta convertirse en señales que ya no podía ignorar. Tras insistencia de su familia, decidió realizarse algunos exámenes médicos. Fue una decisión que, sin saberlo, partiría su vida en dos. El día de la consulta, Isabela llegó al hospital con un nudo en el estómago. Aunque intentaba mantenerse positiva, una inquietud profunda la acompañaba desde que abrió los ojos esa mañana. Se sentó en la sala de espera, observando distraída el movimiento de personas que entraban y salían. Algunos reían, otros lloraban, otros caminaban con prisa como si escaparan de sus propios pensamientos. Ella simplemente respiraba, intentando mantener la calma. Cuando el médico finalmente la llamó, su corazón comenzó a latir con fuerza. Entró en la sala, se sentó frente a él y notó que su expresión era demasiado seria para ser una buena señal. El silencio previo a la noticia fue breve, pero para Isabela pareció eterno. «Isabela, los resultados no son alentadores», dijo él, con una voz que buscaba ser suave pero cargada de gravedad. «Encontramos un tumor avanzado. Es cáncer». La palabra cayó como un golpe seco. Cáncer. Era como si el mundo se hubiera detenido de pronto. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió más pesado, y cada sonido alrededor desapareció. Isabela sintió cómo sus manos temblaban lentamente, incapaces de reaccionar. Nunca imaginó que algo así tocaría su puerta. En cuestión de segundos, su vida entera cambió para siempre, y aunque aún no lo sabía, ese sería apenas el comienzo de una batalla que transformaría cada rincón de su alma. La noticia continuó resonando en la mente de Isabela como un eco interminable. Salió del consultorio con pasos vacilantes, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. A cada paso, el hospital parecía más frío, las paredes más distantes, y las voces de las personas a su alrededor se mezclaban en un ruido confuso, como si el mundo hubiera perdido nitidez de un momento a otro. Cuando llegó a casa, su familia la recibió con preocupación. Su madre fue la primera en notar que algo no estaba bien. Los ojos de Isabela decían más que cualquier palabra. Y cuando finalmente confesó el diagnóstico, un silencio doloroso llenó la habitación. Su madre rompió en llanto, su hermana intentó ser fuerte, mientras otros familiares se quedaron sin saber qué decir. Algunos intentaban consolarla con frases de esperanza, pero en sus rostros se reflejaba el miedo. Era evidente que nadie estaba preparado para enfrentar algo tan grande. En los días siguientes, Isabela comenzó a notar cómo las personas cambiaban a su alrededor. Algunos amigos se alejaron, quizás por no saber cómo manejar la situación o por temor de enfrentarse a la fragilidad de la vida. Otros se mantuvieron presentes, pero sus palabras estaban cargadas de una preocupación que a veces dolía más que el propio diagnóstico. Los médicos no tardaron en ser sinceros. Le explicaron que el tumor estaba en un estado avanzado, que la cirugía sería riesgosa y que las probabilidades de sobrevivir no eran altas. La frialdad de los términos médicos chocaba con la calidez que Isabela necesitaba desesperadamente. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre su vida, robándole la claridad del futuro. A pesar de querer mantenerse fuerte, Isabela empezó a sentir cómo la esperanza se desvanecía poco a poco.
Miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía a la mujer que siempre creyó tener todo bajo control. Ahora, la incertidumbre lo envolvía todo. Y mientras la sombra del miedo crecía, Isabela comenzaba a comprender que su batalla recién estaba comenzando. Una batalla que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de exámenes, consultas y decisiones urgentes. Pero cuando las luces del hospital se apagaban y el movimiento del día llegaba a su fin, era en la soledad de su habitación donde el peso de la realidad caía sin piedad sobre Isabela. La noche, que antes era su momento de descanso y tranquilidad, se transformó en una sombra que la envolvía por completo. El silencio nocturno amplificaba cada uno de sus temores. Acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, Isabela sentía cómo el miedo se deslizaba por su mente, llenándola de pensamientos que no podía controlar. ¿Y si no despierto después de la cirugía? ¿Y si este es mi final? ¿Qué pasará con mi familia? Las preguntas parecían no tener límite, y cada una la desgastaba un poco más. Las noches se volvieron largas, interminables. A veces despertaba empapada en sudor tras sueños confusos donde buscaba una salida que nunca aparecía. Otras veces simplemente no podía cerrar los ojos, temerosa de enfrentar el silencio que la rodeaba. Se sentía frágil, vulnerable, como si una parte de ella se estuviera quebrando lentamente. Incluso su cuerpo comenzó a reflejar la angustia. Perdió el apetito, adelgazó y los temblores nerviosos se volvieron más frecuentes. Los médicos atribuían aquello al estrés, pero para Isabela era algo más profundo, algo que nacía en su alma. Era como si hubiera caído en un pozo oscuro, donde cada intento de subir solo la hacía resbalar nuevamente hacia el fondo. En esos momentos de mayor desesperación, la soledad parecía ensordecedora. Aunque su familia intentaba acompañarla, había una parte del sufrimiento que nadie más podía cargar. Era un dolor íntimo, casi indescriptible, que se alojaba entre sus costillas y detenía su respiración. Sin embargo, entre la angustia y el silencio, algo comenzó a moverse dentro de ella. No era esperanza todavía, pero sí una intuición suave, casi imperceptible, de que quizá no estaba tan sola como creía. Aún no lo sabía, pero esas noches de oscuridad absoluta serían el terreno donde nacería la fe que cambiaría su destino. Las noches oscuras continuaron, pero algo dentro de Isabela comenzó a cambiar lentamente, como una pequeña luz que se encendía en medio de la tormenta. Después de tantos días sintiéndose derrotada, preservó el original lenguaje del texto. Un amanecer particularmente silencioso la encontró sentada en el borde de la cama, con el rostro cansado y las lágrimas todavía secas en sus mejillas. Fue en ese momento cuando sintió un impulso casi instintivo. Necesitaba hablar con Dios. Hacía tiempo que no lo hacía con el corazón abierto. Sus oraciones se habían vuelto automáticas, mezcladas con desesperación más que con fe. Pero esa mañana, mientras el sol apenas rozaba la cortina y llenaba la habitación con un tenue brillo dorado, Isabela se arrodilló por primera vez en semanas. No sabía qué decir ni cómo empezar, pero cerró los ojos y dejó que las palabras salieran solas. «Señor, no quiero tener miedo», susurró, con la voz quebrada. «No quiero enfrentar esto sola. Solo toma mi mano». Fue una súplica sencilla, pero brotó de lo más profundo de su alma. Y para su sorpresa, mientras hablaba, una sensación cálida comenzó a envolverla, como si una presencia suave la rodeara. No era una visión ni una voz, era paz. Una paz tan real que la hizo llorar, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. A partir de ese día, sus oraciones se volvieron un refugio. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba nuevamente, incluso en los días en los que el dolor parecía más fuerte. Oraba con honestidad, sin máscaras, sin reservas, entregando cada temor, cada angustia, cada duda. Poco a poco, algo inexplicable empezó a fortalecerse dentro de ella.
una certeza tranquila de que no estaba luchando sola. Su familia notó el cambio. A pesar de la enfermedad, sus ojos recuperaron un brillo suave. Su voz, antes temblorosa, comenzó a sonar más firme. Parecía que una nueva fuerza la sostenía, una que no era física, sino espiritual. Y mientras la fecha de la cirugía se acercaba, en lugar de sentir pánico, Isabela empezó a sentir algo que creía haber perdido por completo: esperanza. Una esperanza renovada que apenas estaba comenzando a florecer, y que pronto sería puesta a prueba de una manera que jamás habría imaginado. La mañana de la cirugía llegó más rápido de lo que Isabela hubiera querido. Aunque durante los últimos días había encontrado paz en sus oraciones, el peso del momento inevitable cayó sobre ella tan pronto abrió los ojos. Aquel día, que durante semanas había imaginado con miedo, ahora estaba frente a ella. Respiró hondo, intentando mantener la calma mientras se preparaba para salir rumbo al hospital. Su madre la acompañó en silencio. Ninguna de las dos parecía capaz de pronunciar demasiadas palabras, como si cualquier frase pudiera romper la frágil serenidad que Isabela había logrado construir. Durante el trayecto, observó por la ventana cómo la ciudad despertaba, indiferente a sus temores. Personas caminaban deprisa, niños corrían hacia la escuela, autos y buses llenaban las calles. Era un contraste extraño. La vida seguía, aunque ella sintiera que la suya estaba suspendida en un hilo. Al llegar al hospital, la recibió el olor característico a desinfectante y el murmullo de voces mezcladas con pasos apresurados. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. Fue llamada por una enfermera que le sonrió con amabilidad, intentando transmitirle confianza. Caminó por los pasillos blancos, sosteniendo sus pertenencias mientras trataba de no dejar que el miedo la invadiera nuevamente. En la sala de preparación, le colocaron la bata, revisaron sus signos vitales y le explicaron los últimos detalles del procedimiento. Aunque escuchaba cada palabra, su mente parecía estar en otro lugar. Rezó en silencio, cerrando los ojos para recordar aquella paz que había sentido en sus oraciones. «Señor, quédate conmigo», murmuró dentro de su corazón. Mientras una enfermera ajustaba una vía en su brazo, Isabela sintió un leve temblor en sus manos. No sabía si provenía del frío de la sala o del miedo que intentaba contener. Aún así, una pequeña convicción la sostenía: no estaba sola. Algo o alguien la acompañaba. La puerta hacia el quirófano se abrió y fue guiada hacia adentro. La luz blanca y los instrumentos metálicos la recibieron. Y a pesar de la tensión que la envolvía, un pensamiento persistía suavemente en su mente, preparando el camino para lo que estaba por venir. El amanecer pintaba el horizonte con tonos dorados cuando Clara decidió salir a caminar. Su cuerpo seguía débil, pero su alma parecía haber despertado por primera vez en mucho tiempo. La noche anterior, después de aquel momento inesperado de valentía, ella había sentido algo que casi había olvidado: paz. Mientras avanzaba por el sendero de tierra detrás del hospital, las hojas se movían suavemente con el viento, como si la creación entera quisiera acompañarla. Por primera vez desde que el dolor irrumpió en su vida, Clara no caminaba encorvada ni escondiendo los ojos. Caminaba despacio, pero erguida, insegura, pero presente. Cada paso parecía abrir una grieta en la coraza de miedo que había construido durante tantos años. Cuando llegó al pequeño jardín del hospital, vio algo que la hizo detenerse. Una anciana, sentada en una silla de ruedas, alimentaba a los pájaros con migas de pan. Su sonrisa era tranquila, casi celestial. Clara no sabía por qué, pero sintió un impulso de acercarse. «Qué lindos son cuando confían en uno, ¿no?», dijo la mujer sin mirarla, como si ya supiera que Clara estaba ahí. Clara apenas asintió. «Yo también tengo miedo de muchas cosas», continuó la anciana aún mirando a los pájaros. «Pero aprendí que el miedo no se va escondiéndose, se va caminando, aunque sea lento». Clara respiró hondo. «Yo tuve miedo por mucho tiempo», confesó con la voz temblorosa. «Todavía lo tengo». La anciana levantó la vista. Sus ojos brillaban con una claridad que atravesaba cualquier oscuridad. «Entonces ya diste el primer paso, hija. El miedo reconocido deja de gobernarnos. ¿Qué es lo que más te duele?». Clara bajó la mirada.
perder todo lo que amo, sentir que no valgo, que estoy sola. La anciana tomó su mano con una suavidad inesperada. Nadie está tan rota que Dios no pueda reconstruirla. Él no te abandonó ni un solo día, aunque tú hayas dejado de mirarlo. Esas palabras golpearon el corazón de Clara con una mezcla de consuelo y dolor. Respiró profundo, intentando contener las lágrimas. ¿Y si ya soy demasiado tarde?, susurró. Para Dios nunca es tarde. La anciana sonrió. Él te está llamando de vuelta. Lo sé porque yo misma pedí esta mañana que Él enviara a alguien a quien pudiera recordarle su valor. Y mira, aquí estás. Clara sintió un escalofrío. ¿Era casualidad o era una respuesta que ella no esperaba? Yo no soy fuerte, dijo. Tienes más fuerza de la que crees, solo que la escondiste para sobrevivir. La anciana apretó su mano una última vez y la soltó. Clara se quedó allí, mirando a los pájaros que comían confiados a los pies de la mujer. Y entonces lo entendió. La confianza no nace del poder, sino de la entrega. Ese día, Clara no regresó al hospital con más respuestas, pero regresó con algo mejor, con la certeza de que no estaba perdida. Cuando entró en su cuarto, encontró sobre la mesita una pequeña tarjeta. Era del grupo de oración del hospital. Decía simplemente: no camina sola. Cuando no encuentres fuerzas, ven, caminaremos contigo. Clara la tomó entre sus dedos, y por primera vez en años, una lágrima cayó, pero no de tristeza, sino de alivio. Porque, sin darse cuenta, la luz que ella creía apagada, empezaba a encenderse de nuevo. Aquella tarde, cuando Clara decidió asistir al grupo de oración, algo dentro de ella temblaba. Una parte quería avanzar, otra, temerosa, quería darse la vuelta y esconderse. Aún así, caminó por el pasillo blanco del hospital, siguiendo las señales que indicaban sala de capellanía. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Un rayo cálido de luz salía desde dentro, como si el lugar respirara una paz propia. Clara inhaló profundamente y empujó la puerta. La sala era sencilla: unas sillas dispuestas en círculo, una pequeña mesa con una Biblia abierta y una vela encendida. Había unas 8 personas, algunas pacientes, otras no. Todos conversaban suavemente, como viejos amigos. Cuando la vieron entrar, sonrieron con naturalidad, como si la esperaran desde siempre. «¡Clara!», exclamó Samuel sorprendido y feliz. «¡Qué bueno verte aquí!». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre, y esa simple cercanía hizo que su pecho se ablandara un poco. «No sabía si debía venir», admitió. «Estás exactamente donde debías», respondió él, con esa voz tranquila que parecía sostener todo lo que estaba roto. Clara tomó asiento. Sentía su corazón acelerado, pero también una extraña sensación de pertenencia. Hablaron unos minutos, se presentaron, y luego Samuel pidió que cada uno compartiera algo por lo que quería orar. Cuando llegó su turno, Clara tragó saliva. Tenía miedo de abrir la boca, miedo de quebrarse delante de extraños, pero algo más fuerte la impulsó. Quiero orar por mi vida», dijo con la voz temblando, «por mi corazón. Hace mucho que siento que no tengo fuerzas, y creo que necesito empezar de nuevo». Nadie la miró con pena, nadie la juzgó, todos asintieron con comprensión, como si hubieran pronunciado esas palabras alguna vez. La reunión comenzó con un canto suave. No era una canción grandiosa ni llena de adornos, era una melodía simple, casi como una plegaria escondida entre notas. Clara cerró los ojos, y entonces algo ocurrió. No vio visiones, no escuchó voces, pero sintió, con una claridad que la desarmó, que Dios estaba allí, justo dentro de ese pequeño círculo, escuchándola, sosteniéndola, llamándola por su nombre. Una tibieza le recorrió los brazos, el pecho, como si un abrazo la envolviera desde dentro. Sus labios comenzaron a temblar y, sin poder evitarlo,
Las lágrimas cayeron una tras otra. Lágrimas silenciosas, profundas, que no pedían permiso para salir. Samuel, desde el otro lado del círculo, la miró con ternura. «Estás en un lugar seguro, Clara», dijo en voz baja. Ella respiró, como si por primera vez ese aire le perteneciera. Después de la oración, varias personas se acercaron a saludarla. No le preguntaron detalles de su pasado, no exigieron explicaciones, solo le ofrecieron compañía, palabras suaves, abrazos breves pero sinceros. Por primera vez, Clara sintió que no tenía que demostrar nada para ser aceptada. Cuando la reunión terminó y todos se fueron, ella se quedó en la sala unos segundos más, observando la vela encendida. La llama danzaba con un movimiento leve, casi imperceptible, pero siempre firme. Así quería ser ella. Una llama pequeña, vulnerable, pero viva. Samuel se acercó antes de irse. «¿Te gustaría volver mañana?», preguntó. Clara dudó un instante. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «Sí, creo que quiero intentarlo». «Un paso a la vez», respondió él. Cuando Clara salió de la sala, el pasillo parecía menos frío, menos largo. Tal vez no estaba lista para enfrentar todo su pasado. Tal vez todavía tenía heridas que dolían. Pero ese día entendió algo que cambiaría su vida. A veces, el hogar no es un lugar, es la gente que te recuerda que no estás sola. Esa noche, después de regresar del grupo de oración, Clara no pudo dormir. No era insomnio por angustia como en tantas otras ocasiones, era una inquietud luminosa, como si algo dentro de ella hubiera despertado después de mucho tiempo dormido. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el canto suave, las manos entrelazadas en oración, las palabras simples pero llenas de verdad que había escuchado. Y sobre todo, recordaba aquella sensación cálida que había recorrido su pecho. ¿Había sido Dios? La pregunta la acompañó durante horas, hasta que finalmente se quedó dormida. A la mañana siguiente, el hospital parecía diferente. No porque hubiera cambiado realmente, sino porque ella lo veía con unos ojos un poco menos cansados. Saludó a la enfermera de la recepción, quien se sorprendió al verle una leve sonrisa. «¿Dormiste mejor?», preguntó con cordialidad. «Creo que sí», respondió Clara, aunque aún procesaba lo que sentía. Durante el desayuno, revisó su calendario de citas. Tenía una sesión de fisioterapia y luego una consulta médica. Mientras esperaba en la sala, abrió el pequeño Nuevo Testamento que una de las mujeres del grupo le había regalado el día anterior. El marcador señalaba un versículo que ella no recordaba haber visto antes. «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios». Clara tragó saliva. Aquellas palabras la golpearon de una manera distinta. No eran solo texto en una página, se sentían dirigidas a ella. Cerró el libro lentamente, como quien sostiene algo frágil y sagrado. En ese momento, la fisioterapeuta la llamó. Clara guardó el libro en su bolso, pero el versículo siguió resonándole en el pecho, cálido como un refugio recién descubierto. La sesión transcurrió con comodidad. La fisioterapeuta, una mujer risueña llamada Elena, comentó: «Hoy estás más tranquila, ¿verdad?». «Creo que ayer encontré algo que necesitaba», respondió Clara, sin entrar en detalles. Cuando la sesión terminó, caminó hacia los jardines del hospital. El día estaba fresco, el cielo despejado. Se sentó bajo un árbol y cerró los ojos. Por un instante, todo el ruido del mundo pareció detenerse. Fue entonces cuando ocurrió. Sintió una suave brisa, más cálida que el viento normal. Una brisa que acarició su rostro como una mano invisible y familiar. No era fuerte, no era fría, era presencia. Clara abrió los ojos lentamente. No vio a nadie, pero tampoco necesitó ver. Algo dentro de ella lo supo con una certeza profunda, casi incontestable. Dios estaba allí, cerca, real, caminando a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. Aunque la calma que había sentido en el jardín le acompañó durante buena parte del día, Clara sabía que había una sombra que no podía ignorar: su pasado, su dolor, su herida más profunda.
aquella que nunca había dicho en voz alta, ni siquiera cuando el médico le preguntó si necesitaba apoyo emocional. No era solo la enfermedad, era lo que había ocurrido antes, era aquello que la había dejado rota mucho antes de pisar un hospital. Esa tarde, cuando volvió a su habitación, cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba el pequeño Nuevo Testamento en su mesa. Lo tomó entre sus manos, lo sostuvo un momento, y luego lo apoyó sobre su pecho. Respiró hondo. Una vez, 2 veces, 3. De pronto, como si la sola quietud la invitara a enfrentar lo que había evitado durante meses, el recuerdo volvió, sin pedir permiso, sin suavidad, sin aviso. La discusión con Gabriel, sus gritos, sus palabras hirientes, el portazo final. Clara cerró los ojos con fuerza. Aquel día había sido el inicio de su caída, el momento en que descubrió que el amor no siempre salva, que las personas también pueden quebrarte sin tocarte, que la soledad puede convertirse en una casa sin ventanas. Y luego, como si el universo quisiera hacerle más pesado el camino, llegó el diagnóstico. Una doble pérdida, un doble derrumbe. Había intentado sostenerse sola, pero la verdad era que no pudo. Por eso se aisló, por eso dejó de hablar con amigos, por eso dejó de contestar llamadas. No podía soportar la idea de explicar su dolor, ni de admitir que se sentía insignificante. Mientras los recuerdos la golpeaban, sintió que la respiración se le agitaba. Se abrazó a sí misma, como si pudiera contener las grietas que amenazaban con abrirse nuevamente. «No quiero volver a eso», murmuró con voz quebrada. Pero la memoria no entendía razones. Le mostró su miedo, le mostró su soledad, le mostró la noche en que lloró hasta quedarse dormida, pensando que la vida ya no tenía nada para ofrecerle. Clara apoyó la frente en sus manos. Las lágrimas cayeron silenciosas, pero con más peso que las de días anteriores. No eran lágrimas de sorpresa, ni de emoción, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas viejas, estancadas, lágrimas que llevaban meses atrapadas en su pecho. Mientras lloraba, una parte de ella quería gritar, romper algo, escapar, pero otra parte, la misma que había sentido la brisa cálida esa mañana, quería quedarse, quería enfrentar lo que fuera necesario para sanar. Cuando por fin levantó la cabeza, sus ojos, aunque hinchados, estaban más claros. Tomó el Nuevo Testamento y lo abrió al azar. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, de vulnerabilidad. El versículo que apareció decía: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Clara apretó los labios. Algo en esas palabras tocó la herida más profunda, pero no para abrirla, sino para limpiarla. Se acostó despacio sobre la cama, con el libro sobre el pecho. Por primera vez, no trató de huir del dolor. Lo dejó fluir. Lo dejó hablar. Lo dejó salir. Mientras las lágrimas seguían rodando, sintió un susurro interno, suave, casi imperceptible, que decía: «No estás sola. No más». Clara no sabía si era su imaginación, su esperanza o Dios mismo. Pero fuera lo que fuera, le dio fuerzas, le dio consuelo, le dio un motivo para creer que su historia todavía no había terminado. Y así, en ese silencio cargado de verdad, comprendió algo esencial. La herida sanaba no cuando dejaba de doler, sino cuando finalmente dejaba de esconderse. La mañana siguiente amaneció tranquila, con un silencio que parecía hecho de algodón. Clara despertó con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, pero con el corazón un poco más liviano. No sabía explicar por qué, pero la pesada oscuridad que llevaba encima no era tan espesa como antes. Algo se había movido dentro de ella. Se levantó despacio, preservó la ventana y dejó que entrara el aire fresco. Respiró hondo. La vida seguía ahí afuera, con sus ruidos, sus luces, sus movimientos. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tenía un lugar en medio de todo eso, aunque todavía no supiera cuál. Mientras se preparaba para bajar al comedor,
Escuchó 3 golpes suaves en la puerta. ¿Sí?, preguntó sorprendida. No esperaba a nadie. La puerta se abrió lentamente, y apareció Samuel, el coordinador del grupo de oración. No llevaba su cuaderno ni su carpeta, como cuando visitaba a los pacientes. Solo traía una sonrisa tranquila y una pequeña bolsa blanca en la mano. «Buenos días, Clara. ¿Puedo pasar?» «Claro», respondió ella, aunque su sorpresa era evidente. Samuel cerró la puerta con cuidado y se acercó. Colocó la bolsa sobre la mesa cerca de la ventana. «Ayer te vi un poco removida», dijo con amabilidad, «y eso no es malo, ¿sabes? Cuando una herida se abre, es porque finalmente está lista para sanar. Pero sé que duele». Clara bajó la mirada. No quería parecer débil, pero tampoco quería mentir. «Fue mucho», admitió en voz baja. «Me di cuenta de cosas que había intentado olvidar». «Dios hace eso a veces», respondió Samuel. «Nos lleva a lugares que no queremos ver, para mostrarnos que no estamos solos allí». Clara no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. La comprensión en la voz de Samuel la desarmaba, pero también la sostenía. «No vine para que me cuentes nada», continuó él. «Solo quise traerte esto». Abrió la bolsa y sacó una caja pequeña de madera, pulida, con un grabado delicado en la tapa, una paloma levantando vuelo. La colocó en las manos de ella. «La fabriqué hace años, cuando estaba pasando por una etapa muy difícil», explicó. «Me recordaba que incluso cuando me sentía atrapado, Dios seguía haciendo libertad. Y anoche sentí que debía dártela». Clara acarició la caja con los dedos. El tacto suave de la madera le provocó un nudo en la garganta. «¿Por qué a mí?», susurró. Samuel sonrió con ternura. «Porque no estás tan rota como crees, solo estás encontrando el camino de regreso». Clara sostuvo la caja contra su pecho. Era un gesto simple, pero lleno de significado. No era el objeto, era lo que representaba: esperanza, compañía, fe. Una fe que apenas empezaba a sentir, pero que la llamaba con una suavidad imposible de ignorar. Cuando Samuel se despidió y salió de la habitación, Clara se sentó en la cama, mirando la caja entre sus manos. Una nueva brisa entró por la ventana abierta, cálida, envolvente, casi familiar. Y entonces lo sintió otra vez, esa presencia suave, cercana, real, que no venía de la caja ni de Samuel, sino de un lugar mucho más profundo. Clara cerró los ojos y permitió que la paz la llenara por completo. La visita había sido inesperada, pero la sanación que despertaba dentro de ella también lo era. El día de la cirugía llegó más rápido de lo que Clara habría imaginado. A pesar del temor natural, ya no se sentía la misma mujer que había entrado meses atrás al hospital, rota, silenciosa y escondida entre sus propios recuerdos. Los últimos días, llenos de señales suaves, encuentros sinceros y una fe que renacía en silencio, habían transformado algo profundo dentro de ella. Mientras la enfermera la trasladaba hacia el quirófano, Clara apretó entre sus manos la pequeña caja de madera que Samuel le había regalado. Luego la dejó en una mesa cercana, como si aquel símbolo de libertad pudiera vigilarla incluso desde afuera. Respiró hondo, permitiendo que la serenidad invadiera su pecho. «¿Lista, Clara?», preguntó el anestesista. Ella dudó un instante, pero luego sonrió con una paz que sorprendió a todos. «Sí, estoy lista». Antes de que la anestesia la envolviera, Clara cerró los ojos y murmuró una última oración. «Señor, no me sueltes la mano». Y entonces ocurrió. No fue un sueño, no fue una ilusión. Lo sintió con una claridad tan profunda que su alma entera se estremeció. Una mano cálida tomó la suya. No era la mano de la enfermera, no era la del médico. Era distinta, firme pero suave, cálida pero ligera. Una mano que no pertenecía a este mundo. «Estoy contigo», susurró una voz, no en sus oídos, sino dentro de su espíritu. Clara quiso abrir los ojos, pero la anestesia la llevaba suavemente hacia la inconsciencia. Aún así, en ese breve instante entre la vigilia y el sueño, alcanzó a ver algo,
Una figura luminosa, de rostro sereno, con una paz imposible de describir. Un hombre vestido de blanco, irradiando amor y fuerza. Y él sostenía su mano como si el universo entero dependiera de ese gesto. Clara se entregó sin miedo, porque sabía quién era, sabía qué presencia la acompañaba. Y por primera vez en toda su vida, comprendió lo que significaba no estar sola. Horas después, despertó lentamente en la sala de recuperación. Todo estaba tranquilo. Podía escuchar voces lejanas, el pitido suave de una máquina, el murmullo de pasos en el pasillo. Su cuerpo dolía, pero su espíritu estaba en paz. La primera persona que vio fue una enfermera. «Clara, bienvenida de vuelta», dijo con una sonrisa. «La cirugía fue un éxito». Clara parpadeó, todavía adormecida. ¿Dónde está él?», preguntó con la voz débil. «¿Él?», repitió la enfermera. «No había nadie con usted aparte del equipo médico». Clara la miró fijamente. «Había un hombre», insistió. «Estuvo todo el tiempo, sosteniendo mi mano». La enfermera negó con suavidad. «Mi amor, te aseguro que no había nadie más. Su mano estaba libre cuando te trajimos, lo prometo». Pero Clara sonrió, no con confusión, no con delirio, sino con una convicción tan profunda que iluminó su rostro cansado. «No estaba libre», susurró, mirando el espacio vacío junto a ella. «Él estuvo conmigo». La enfermera no dijo nada más, pero Clara cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas, no de miedo, sino de gratitud. Porque ella sabía la verdad, sabía lo que había vivido. Sabía quién había entrado al quirófano con ella cuando nadie más podía hacerlo. Jesús no la había dejado sola. No la dejó cuando su corazón estaba quebrado. No la dejó cuando su fe era apenas una brasa. No la dejó cuando temblaba de miedo. No la dejó cuando la anestesia la venció. La había sostenido. La había acompañado. La había amado con un amor que sanaba más que cualquier medicina. Semanas después, cuando Clara regresó a casa, abrió la pequeña caja de madera y colocó dentro un papel donde escribió una sola frase. «Él sostuvo mi mano, y nunca más la soltará». Y así terminó su historia. Una historia de dolor, sí, pero también de encuentro, de fe renacida, de amor inquebrantable, de un Dios que se hizo presente en la hora más oscura. Clara no volvió a ser la misma, porque cuando Jesús sostiene tu mano, jamás vuelves a caminar en soledad.